que ha terminado la cuenta atrás y no me había dado cuenta. Estaba en el chat. Eh, bueno, este temazo está a la altura del Alimentando los patos de Stringer. Ahí lo dejo. No sé qué es, pero... Ay, que satura el audio. Madre, otra vez ya estamos. Un momento. Eh, perdonad, perdonad. No quería dar un susto. ¿Satura ahora? Sí. Un momentito, perdonad, perdonad. Propiedades. A ver. Ahora, satura, no satura, estoy hablando normal. Se te oye hiper alto, de verdad, lo siento muchísimo, no quería daros un susto. Ayer Blood the Body me dijo cómo solucionar lo de que entrara tantos sonidos por el micro, me dijo cómo solucionar todos estos problemas que estaba teniendo y estuve toqueteando y se ve que no había dejado esto bien. Vale, me dice Salva que ahora súper bien, pasamos del susto a la ASMR, tampoco era mi intención. Eh, de verdad que siento, esto no es para las 9 de la mañana, ¿eh? De verdad, perdonad, no tenía que haber salido así, quería que todo hubiera sido muy agradable, porque voy a empezar, ya no puedo empezar, y voy a empezar diciendo que a lo mejor tenemos que ir poniendo fin a la beta, pero se ve que no hay que ponerle fin a la beta. Pero está bien que os despertéis, lo estaba diciendo por el chat. Hoy tenemos un tema un poco intensito, que después sé que os mola porque lo debatí, pero mejor que estéis, lo bueno es que estéis despiertos. Dice Cosicaba, lo bueno es que después del amago de infarto, ahora tienes nuestra atención completa. De verdad, perdonad, todo esto venía porque yo también me he acelerado, porque ha terminado cuenta atrás, pero estaba liada con el chat, he querido volver. eh, las cosas no salen siempre como queremos. Pero eso, buenos días. ¿Qué tal estáis todas, todes, todos? ¿Qué habéis estado haciendo esta semana? Yo la verdad, esta semana se me está haciendo súper cuesta arriba. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. No sé si será que pues septiembre es como el comienzo y los comienzos cansan, no sé qué es, pero estoy agotada. Estoy agotada. Antes de empezar, os recuerdo que después nos vamos a ver al Puy, que está en la persiana, repasando la actualidad un poquito más política. Y estoy con él a las 10:30 como convidada del programa. Me has mandado antes un mensaje, pero estaba preparando las cosas. No sé si será el tema que vamos a tratar o qué. Puede ser, pero no me ha dado tiempo a verlo. Así que me tendré que poner al día cuando terminemos. Pero eso, que nada, que después no, a quien le apetezca, pues nos vamos con el Puy y continuamos la charleta. Buenos días a todos los que estáis entrando, por cierto. Bueno, y por las dos suscripciones, antes se ha suscrito Bicorap o Bicorrap y ahora Buni Kaisui. Así que muchísimas gracias. También a Mario Fertorres que está siguiendo y a tope con todos vosotros. Loberto dice, a 2 días de coger vacaciones no me altero ya por nada. Eso está bien, eso está bien. Por cierto, hice de vacaciones en septiembre. Eso es movimiento Dios. Porque la verdad es que si refresca un poco y tal, es mucho más agradable. Yo estoy ya en manga larga, por cierto. Pues soy muy friolera, pero tal. Antes de empezar con el temita, por empezar con una noticia así más, pues relajada, os comento que han salido ya dos trailers bastante interesantes de cine que se viene. Uno es el de eh, 28 años después, el Templo de los Huesos, creo que lo han llamado en España, se estrena en enero y yo le tengo bastante ganas, porque aunque no soy especialmente fan de Alex Garland, el archienemigo de mi compa Alberto Corona, sí que es verdad que me gustó mucho 28 años después. Y el tráiler, o sea, el tráiler de 28 años después era mejor, pero el tráiler este nuevo tiene una vibe muy guapa, parece que va a ser un poquito más de terror y la verdad es que estoy muy dentro. Y después ha salido el tráiler de la adaptación de Cumbres Borrascosas que está haciendo Emerald Fennell, pues la directora de Saltburn. Esta es una adaptación que tenía, no sé si sois vosotros, vosotras, vosotres de seguir la actualidad de cine de tacitas y series de tacitas, es decir, de cine de lo que los americanos, los ingleses llaman period dramas, eh, pero es una adaptación que tenía como a todo el mundo en contra porque, bueno, Cumbres Borrascosas pues es una obra muy respetada, muy querida, y claro, nada más el casting, cuando ves que pues
La protagonista es Margot Robbie, que pues no aparenta los 19 años del personaje principal. Y después el protagonista masculino, que es Jacob Elordi, no pasa nada porque su personaje es un poco más mayor, pero al final en la novela está claramente racializado y él es un hombre blanco, pues la gente estaba como muy de culo. Ayer salió el tráiler. Emerald Fennell es buena creando como imágenes potentes, tiene un montón de imágenes potentes, pero lo que os quería comentar, así como curiosidad, por ir calentando un poco, es que creo que he visto por primera vez esto que comentan en Reddit de que pues las compañías, las empresas, sobre todo las productoras de cine y de videojuegos, meten a gente en subreddit tochos como para dejar como cierta opinión, exponer, intentar pues influenciar la corriente de opinión y dejar como varias ideas en el subconsciente colectivo. Pues claro, ayer salió el tráiler y como pasaba con Salburn, pues está lleno de guarrindongueo. No sé, lo quería expresar mejor, pero está lleno de guarrindongueo. Hay como muy de follar, pero de follar rollo Salburn. Así como raro, como un poco... es la única expresión. Entonces, el tráiler es eso. Aparte, pues es eso, imágenes muy potentes, pero la música es de Charlie XCX. Es una cosa que yo relaciono bien con Emerald Fennell, visualmente potentísimo. Pero claro, es un shock cuando te has leído la novela y ves, dice Breathing Wild, es que a la tierra hay que quererla. Ya, amor a la tierra había en Salburn, sí, sí, lo llaman así. Eh, el caso es que, pues eso, el tráiler es muy de guarrindongueo. Estoy con sus cuevas, es bastante incómodo. No es un guarrindongueo sexy, es un guarrindongueo de... "Ugh, no". Y claro, la gente se ha extrañado. Y ahora lo que iba, creo que hay gente metida en los subreddits, por ejemplo en Pop Culture Chat, porque en los subreddits más pequeñitos, por ejemplo, el subreddit de Period Dramas, donde vi primero el tráiler, pues la conversación era normal. Puede ser interesante visualmente, pero esto desde luego no parece Cumbres Borrascosas, este es un tono muy raro, quizá han cogido esto por la IP. En el subreddit de Art Entertainment, donde también lo pusieron. La gente hablaba, pues, bueno, quizás vayáis a verla, pero no sé si esto se parece a tal. Unas conversaciones normales. El caso en que en Pop Culture Chat había varias personas como muy empeñadas de, wow, por fin una adaptación que adapta lo horny que es la novela. Y claro, yo leí eso lo primero y es como, ¿qué? Y claro, mucha gente empezó, bueno, la novela no es nada horny. Y otra persona le contestaba, sí, yo recuerdo cuando la leí en el instituto que yo me puse cachonda. Y es como, ¿que tú qué? ¿Con qué? Porque claro, hombre borrascosa, hay mucha tensión, puede haber mucha pasión, pero tened en cuenta que la historia está contada por, por la ama de llave de la casa donde ha pasado toda esta tragedia y está contando todo con una voz pues un poco crítica de decir, mira, estos dos que han arruinado dos generaciones de la familia, es como muy... Yo la recuerdo, la leí hace mucho tiempo, pero ya la leeré de cara a ver la película de Fennel, pero yo recuerdo el tono como muy de juzgar, muy de decir, la Katy es tonta, Catalina era en mi libro, Catalina es tonta, Heathcliff es tontísimo y encima violento y son raros, pero no recuerdo ahí que nadie estuviera muy a tope con nada, ¿eh? Entonces eso me da la sensación de que nos estaban haciendo un psyop de este para que pensáramos, pero era horny a ver si es que, porque yo en cierto momento estaba ya leyendo eso y dije, a ver si es que yo era muy joven. Y todo esto se me escapó porque es verdad que en esa época había mucha represión sexual, muchas cosas se escribían de forma que no se notara. A ver si yo era tan joven que me quedé con la parte violenta, con la parte tensa, con la parte de pasión, pero no la entendí. Claro, después me puse a mirar y todo el mundo estaba diciendo, pero no. Y me di cuenta que ese va a ser lo que está haciendo la TESA. Suena a conspiranoia, ¿vale? Pero que de verdad que está esta teoría de que en los subreddits se mete gente. Bueno, no es una teoría cuando el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, pues se descubrió que efectivamente se pagaba a empresas con un montón de cuentas en diversas redes sociales, entre ellas Reddit, para tirar ciertas opiniones y que pareciera que esas opiniones tenían una aceptación masiva.
O sea que eso está probado que existe. No está probado que exista para promocionar esta película. Pero yo no creo que nadie se pusiera cachondo leyendo en el instituto Cumbres Borrascosas. Así que nada, aunque dice Castro Gedani, y tiene razón, no subestimen la capacidad de la gente de estar horny y ser creepy. Eh, y después que a las 9 no escuchen con láser. No, pero la gente es creepy y la gente puede estar horny. Pero en Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas no es el libro para eso. Yo entiendo incluso que lo esté un poco con algún Jane Austen. Persuasión, quizás. Porque hay mucho de deseo así como. Pero, ¿cumple por las cosas? No, no sé. No sé. Pero bueno, ya son los 10 minutitos de despertarse. Eh, a ver si estaban pensando en la Emily Dickinson de la Stenfield. Eso puede ser. Le doy. Ahí lo veo. Pero desde luego, en Cumple por las cosas, no estaban pensando. Pero bueno, vamos con el temita de hoy. Paso al plano de web y no sale nada. Me lo imaginaba. Hoy estaba preparada para esto. Esperad un momentito que lo busque. Aquí, web. Aquí está. No es, vamos a hacer comentarios, así que no os fijéis en que es un poco antigüita la noticia, más que la noticia, el podcast, porque no sé si escucháis, entre los que está, la peñita que estáis en el chat, si escucháis Consider This, pero es un podcast que hace pues la NPR, que es como una empresa de comunicación pública de Estados Unidos, la misma a la que Donald Trump le está quitando ahora, o sea, son los que hacen Tiny Desk, para empezar, y los que hacen Barrio Sésamo, y ahora pues Donald Trump les está quitando el dinero, porque claro, esto es un servicio público y como tal recibe dinero público, pero Donald Trump pues está jodiendo con sus fondos, no se sabe cómo va a ser exactamente el futuro de NPR. El caso es que, bueno, son no sé si decirlo, compañía, porque técnicamente son un servicio público, pero bueno, son un servicio de comunicación. Macronoid dice que hacían Tiny Desk, pero al parecer van a intentar continuar con Tiny Desk, según han dicho precisamente en su podcast, así que buenas noticias para todos. Pero pero eso, básicamente tienen un podcast diario, a mí me gusta mucho, es hiper interesante, está increíblemente bien documentado, siempre tienen a los expertos más top que se os pueda ocurrir, que se llama Consider This. Y es básicamente eso, entre 10, 15 minutos, 20 si es un tema excesivamente complejo, te ponen una noticia y te la comentan. Y es un poco como para que tú entiendas, o sea, te dan un par de argumentos, por eso se llama Consider This. De hecho, siempre empieza con ha pasado no sé qué, no sé cuánto, consider this. Y te dan un par de argumentos sobre la noticia que han hecho. Muy similar a lo que hacemos aquí, solo que aquí es más extendido y más estúpido porque no tenemos expertos. Solo estoy yo. Solo hay más Ivonne. El caso es que uno de los últimos Consider This que publicaron, este es del 29 de agosto, ya os digo que Fresh no está, es que a veces lo que me pasa es que escucho del tirón muchos en vez de escuchar uno cada día. Estaban hablando de que, bueno, Donald Trump está activamente quitándole dinero al arte y a la cultura. Es algo que no hizo en su primer mandato. Eh, Básicamente, pues aquí sale en la fotografía, sale en The Kennedy Center, es la noticia que utilizan para pues expresar su tesis, para hablar los expertos, para que empiecen a hablar los expertos, quiero decir. The Kennedy Center es pues una organización puesta en marcha por el presidente Kennedy, que pues lo que hace es premiar a grandes artistas, artistas en su máxima expresión, ¿vale? Cabe todo, norteamericano, estadounidense en concreto. Y estaba creado como un organismo que sobre todo iba a apoyar la idea de que en las artes y la cultura puede pues separar, puede como borrar la frontera entre clases sociales. Esto es una afirmación arriesgada
porque evidentemente, como todos ya sabemos, es más fácil ser artista y es más fácil dedicar tiempo a hacer cualquier cosa si tienes tu colchoncito de dinero, si tienes que estar trabajando. En Estados Unidos además muchas veces no son ni 8 horas, pero tienen que tener 3 o 4 trabajos. Si tienes que estar trabajando 1000 horas en algo, muchas veces no tienes ganas de ponerte a cantar, bailar, dibujar o lo que sea tu especialidad. Pero bueno, la idea, que en abstracto puede parecer seductora, es que el arte solo se mide por el talento de una persona y el talento no ve de riqueza y no ve de clases sociales. Entonces eso, The Kennedy Center da una serie de premios, se lo ha dado a gente como Aretha Franklin, por ejemplo, es una de las premiadas más celebradas, según dicen en el podcast. Ya os digo que yo no tengo mucho contacto con esta organización. El caso es que Donald Trump, o sea, esto es un premio que el presidente, porque como os digo, fue el presidente Kennedy el que lo fundó. Los presidentes tienen pues mucha mano en quién se premia. Pero normalmente, hasta ahora, en este momento que ha llegado Trump, los presidentes preferían como echarse atrás y dejar que sea la organización pues la que decida qué se va a premiar. Buenos días, Inés Alcolea. ¿Qué pasa? Pero eso, los presidentes han dado un pasito atrás y dejaban que fuera la organización que premiara a quien creían conveniente premiar. Esto a Trump no le parece bien, de hecho ya dio un discurso como un poquito enfadado, ponen ahí un extracto en el podcast. Surikata Bam Bam, me gusta tu nick, gracias por seguirnos, bueno, por seguirme a mí. El, el caso, dio un discurso diciendo que nunca le habían dado el premio a él quería que le dieran el premio a él, pero ya que no se lo han dado, pues va a ser el que dé los premios, como enfrentándose un poco de esto que hace Donald Trump de tirar muchas piedras, pero como de broma. Así que eso fue como el primer aviso de que estaba un poco en contra del Kennedy Center hasta que finalmente parece que se ha enfrentado de cara, les va a quitar todas las subvenciones, es posible que le quite el beneplácito político que tiene, es decir, que esto no sea un evento político donde se dé pues un dinero al ganador o ganadora para que pueda seguir haciendo sus cositas y pues eso, se ha enfrentado. El caso que en el podcast es muy breve, son solo 8 minutos. Cuentan un poquito más cómo Trump y toda su organización están haciendo grandes esfuerzos por quitar dinero en artes y ciencias. Es algo que está contemplado en este proyecto 2025, Project 2025, que pues Donald Trump está siguiendo en este segundo mandato. Para quien no lo sepa, he explicado muy brevemente y con una brocha muy gorda. Básicamente una organización no solo de ultraderecha, sino también ultrarreligiosa, cristiana, hizo un documento en el que establecían una serie de ideas que debían aplicarse durante el 2025 con el objetivo de que Estados Unidos pues, fuera una nación ultrarreligiosa. Cuando estaba en la campaña presidencial, pues evidentemente Kamala Harris decía que este era un riesgo, que Donald Trump iba a seguir este Project 2025. Desde pues la campaña de Donald Trump no se decía nada, pero no se afirmaba. Mucha gente decía que eso eran fantasías para meter miedo, pero se está siguiendo al pie de la letra. Y uno de los puntos que tiene este Project 2025 es precisamente pues defundar la, las artes, dejar que la cultura que necesita, o sea, en el sistema en el que vivimos, la cultura para poder desarrollarse necesita financiación pública. Esto no debería ser algo polémico, porque además la cultura es algo muy, muy valioso para nosotros como ciudadanos y debe apoyarse, además debe apoyarse, que es una cosa que mucha gente de izquierda no entiende, debe apoyarse a fondo perdido. Quiero decir, muchas veces esto es un pequeño inciso, ahora volvemos al tema, pero una cosa que a mí como crítica cultural, como analista cultural, me escama mucho de la gente de izquierda, es que cuando la gente de la derecha empieza a decir, porque se le da dinero al cine para que hagan películas que no quiere ver nadie, enseguida una persona de izquierda te va a decir, con las mejores intenciones, por supuesto. Por cierto, gracias a todos los que estáis siguiendo, que simplemente no os digo nada porque estoy en un inciso de un tema y no sé qué, y me pierdo muy fácilmente, pero muchas gracias. Pero esto, una cosa que mucha gente de izquierda responde rápidamente es, no, 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 no. Las pelis que se financian con ese dinero público siempre generan retorno y generan mucho más retorno, cosa que es verdad. O sea, es verdad, tú le das un dinero a Carla Simón para que te haga una película y efectivamente la peli va a rentar.
recibe financiaciones, el, perdón, el Buena Gente, no venga ahí, no me denunciéis, de Santiago Segura, buenísima gente, nunca ha censurado ningún medio. El caso es que le das dinero y sus pelis retornan ese dinero, esto se hace como una especie de ayuda para poder salir adelante. Pero, pero, es que no debería generar retorno. La cultura, las artes. Me he ido al cine porque es lo que más tenemos contacto y con lo que puedo hablar con más seguridad, pero se dan ayudas a otro tipo de cosas, se dan ayuda a los videojuegos y deberían seguir dándose ayuda porque el tipo de riqueza que generan es invaluable. Yo hablo mucho de y eso que no soy especial fan del juego en sí, porque no es mi rollo, pero me gusta mucho hablar de Blasphemous, el juego de The Geek Kitchen, creo que no necesita presentación. Eh, Porque Blasphemous, cuando salió, leí a un crítico que no me gusta mucho, un crítico con el que yo tengo muchísimos problemas, no lo digo porque sé que tiene muchos fans por aquí, pero decía que básicamente que qué timo era este. Que aquí no había nada andaluz, que aquí ponían una cosa y no tenía ningún significado y estaba en el vacío y se aprovechaba de la cultura andaluza. Y claro, yo flipaba, porque yo veo Blasphemous, que ya os digo, no juego mucho, pero no es mi tipo de juego, yo soy más de otra cosa, pero yo veía que ahí, que lo que hace Blasphemous es levantar una estructura de sentimientos alrededor del andalucismo. Una estructura de sentimientos, con esto me refiero a que no enseña una cosa y dice un rosario, y dice esto es para rezar y no sé qué, sino que te pone una oscuridad y una oda al sufrimiento que está dentro del catolicismo y está dentro del folclore andaluz, pero es artificial, exactamente como en el juego. Es decir, lo que hace no es recrear una cosa que pasa de verdad, sino que coge un sentimiento de la expresividad andaluza y lo introduce en un juego. Esto es algo increíblemente difícil. Y cuando yo vi Blasphemous, sentí que de repente eh, alguien entendía, o sea, no veía el andalucismo y lo miraba así con ojitos, sino que entendía una forma de pensar y una forma en la que las imágenes del sufrimiento se racionalizan en la cultura andaluza y las traducía a un juego. Y a mí eso me pareció increíble. Yo nunca había visto eso. Porque yo estoy acostumbrada a ver la cultura andaluza, que, por cierto bebe muchísimo, y nunca lo digo, y me siento súper mal, pero bebe mucho de la cultura gitana, hay que tener ahí, y también de la cultura árabe, por cierto, que no se nos olvide todo este tipo de cosas, de quiénes somos y de dónde venimos. Pero la cultura andaluza, normalmente lo que se hace es que se agua, se hace aguachirri, se hace sobre todo algo estético y se ha hecho como cultura española. Estoy acostumbrada a verlo así y eso me da coraje, eso no me hace sentir, eso no me hace ser reconocida. Y en Blasphemous no pasa eso. Y eso tiene un valor que va más allá del económico, que han vendido millones, que al final he puesto este ejemplo porque es el ejemplo mayoritario. Hay muchos ejemplos de esto y algunos más pequeños y algunos también increíblemente valiosos. He puesto esto porque todos vaya a saber, todes vaya a saber de qué estoy hablando. Pero es algo que a mí me hizo sentir cosas y que de repente me hizo ver mi propia cultura y mi propio, mi propio esa estructura de sentimiento, mi propio de esto de sentir, me hizo verlo con otro ojo. Y ya os digo, eso debería, lo dice antes Laura Floresciencia, es que esto es un servicio público, la cultura no es solo entretenimiento, también nos ayuda a entendernos. A mí, Blasphemous, ver nada más que las imágenes y cómo se conciben esa imagen y la música me ayuda a entenderme. Y eso es, como digo, un servicio público, también ayuda a comprender el presente, nos ayuda a pensar. La cultura nos ayuda a muchísimas cosas y no debería medirse en euros, en ayudas y no ayudas. Pero por desgracia estamos en un sistema en el que se nos lleva todo el rato al número, se nos lleva todo el rato a la matemática, se nos lleva todo el rato a la economía. Entonces, pues mucha gente ve la cultura así. Pero el caso, y aquí cerramos un poco, mira, me dice Caldorín, y me gusta mucho, Malviviendo es una web serie chiquita, es un reflejo de una generación, absolutamente, absolutamente. Ese tipo de cosas me refiero. El encontrar, o sea, es un poco, cuando digo esto siempre me da miedo porque es muy amplio y se puede quedar un poco ambiguo, pero yo siempre hablo de que cuando me acerco al arte intento encontrar una verdad. Y con esto me refiero a algo que no tiene por qué ser trascendental, no tiene que ser súper místico, no tiene que ser esotérico. Es encontrar algo que yo vea que es
simplemente. Es que esto es algo típico de cosas que se expresa mejor en escrito, pero encontrar algo que es, algo que me conecta con la persona que lo ha hecho, que me conecta con el mundo, que me hace pensar porque no hay, es simplemente. Y es que a mí eso me emociona un montón. Yo cuando encuentro algo que es una verdad en una, o sea, en una producción cultural me gusta, me gusta, me hace sentir. Y bueno, increíble. Pero el caso, dice Farún, un día hablamos de esto, por cierto, me gusta este tema. Buenas, es cierto, a mí me extrañó mucho que no apareciera ninguna organización ultracristiana para protestar por blasfemo. Es que es un tema, no lo toco, de verdad que vamos ya, como siempre, muy tarde. Pero es que no es cristiano blasfemo, es andaluz, porque el andaluz ha cogido el cristianismo para disfrazar una serie de sentimientos que están ahí y que nos vienen de antes y que nos vienen de la cultura, como decía, gitana y de la cultura árabe y de muchas cosas. Y se ha hecho una mezcolanza que está muy guay. En este sentido, es una pena que no esté Alberto aquí, pero hay un documental muy guay en el que se habla de la Semana Santa como un producto queer. Y se habla de todas estas personas queer, sobre todo hombres gays, que utilizan la Semana Santa como una expresión de un sentimiento muy profundo y muy exagerado, igual que los estadounidenses utilizan el camp. La gente queer estadounidense utiliza el camp y estos sentimientos exagerados para expresar una forma de no entender la sociedad y una forma de no poder encajar totalmente bien en la sociedad y de sentir muy profundo alrededor de la sociedad. Las personas queer y sobre todo los hombres gay andaluces utilizan la Semana Santa y visten vírgenes y les gritan que son reinas, igual que podrías hacerlo en un concurso de drag, ¿vale? Pero es la Virgen, de verdad. Y esto es un documental absolutamente respetuoso, hecho por gente queer. Nadie se está riendo aquí de esto, ¿eh? Y es increíble el documento. Hay una pena que no esté Alberto aquí, porque ya es el segundo documental que nombro y no me acuerdo de los títulos porque soy una basura para los títulos. Mañana le preguntamos que viene Alberto, pero en serio, sensible, precioso. Y eso, la Semana Santa como algo que no pertenece a los católicos, porque es cultura, y la cultura nos pertenece a todos los andaluces, en este caso es la Semana Santa andaluza, porque es la que trata el documental. Eh, Ostras, si recuerda el nombre, pasarlo por el foro que me encantaría verlo. Apunto, Nepo. De todos modos, se lo preguntamos mañana a Alberto. Pero volvemos al DC. El caso es que, aunque aparte de que la cultura debería ser pública, que quería hacer este inciso porque nos dan cosas que no, que es invaluable, lo que quería decir es que el proyecto 2025 no quiere acabar con la financiación de la cultura solo por cosas pues capitalistas, sino es porque evidentemente cuando el tipo de Estado y nación que quieren instaurar ellos es fascista, creo que no tengo que explicar que Estados Unidos si no queréis considerarlo, entiendo que haya gente a la que esto le dé mucho miedo y que no quiera pensar en Estados Unidos ahora mismo como un país fascista, pero sí que es verdad que los mayores expertos en fascismo de Marcos SRG93, gracias por la suscripción. Eh, pero, pero eso, que nos puede dar miedo pensar en el fascismo, podemos pensar, no, está llegando, pero todavía no. Sí que os digo que los mayores expertos en fascismo y tanto historiadores como sociólogos y filósofos estadounidenses ya dicen que ya es fascista. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos del fascismo estamos tan acostumbrados a hablar de lo peor, la peor tal que no hablamos del día a día, como es el día a día en un país fascista, y ya ellos piensan que Estados Unidos ya es full fascista. Así que eh, yo voy a utilizar fascista, espero que nadie se sienta especialmente violentado o violentada por esto, pero creo que tal, está en el caso, esto de dejar que la cultura o sea, no financia la cultura, pues es porque básicamente todos los fascismos han odiado la cultura y han odiado el arte. Creo que es bastante evidente por qué, no tenemos por qué entrar en profundidad, pero lo menciono un poco por encima. En primer lugar, es porque, bueno, el fascismo es un sistema que va en contra de la forma natural de ser de los seres humanos y como
nos obliga a comportarnos de una forma que no es natural en nosotros, es decir, deshumanizando a otros seres humanos, negando la empatía, negando nuestros propios sentimientos. Para mantener un sistema fascista, lo primero y principal que hay que hacer es ejercer control en todo momento. De hecho, los sistemas fascistas suelen durar muy poco, porque un día que duren ya es demasiado, pero muy poco. Estoy haciendo comillas. Pues suelen durar muy poco porque necesitan para continuar pues un control constante y un machaque de sus ideas constante. La población no puede pensar en ningún momento. Y evidentemente la cultura es un medio que nos permite pensar. Incluso si no nos permite pensar, sí nos permite sentir. Y sentir, pues nos permite... uy, que no he visto el aviso. Vale. Ergot. 3Z, gracias por la suscripción. Pero eso, aunque no nos permita pensar, sí nos permite sentir. Y el sentir, pues nos aleja de lo que necesita el fascismo. Pero también otra cosa que pasa es que muchas veces los fascistas no comprenden bien el arte, es algo que se menciona mucho, por ejemplo, cuando se habla de la Alemania nazi y cómo consideraban pues el arte contemporáneo a ellos, es decir, el arte que explicaba su presente y que aún tenía margen para analizar, lo consideraban aberrante. Mucha gente, y a mí no me gusta, o sea, tomé un curso estaba mirando aquí, ¿cómo se llama? En la Universidad de Barcelona, en el Centro de Formación Continua, se llama Arte, Literatura y Pensamiento, y es un curso que disfruté muchísimo, y una cosa que decía el profesor es que mucha gente, cuando habla de cultura y arte en la Alemania nazi, dice que simplemente no les gustaba el arte abstracto. Y él decía, no. No es que no les gustara por abstracto, no es porque les gustara el arte que era literal igual a la realidad solo. Que sí, que les gustaba más el arte más igual a la realidad porque básicamente entendían rápidamente lo que estaban viendo y no necesitaban tal. Pero que cuando se enfrentaban al arte actual, se enfrentaban al arte actual porque el arte actual todavía puede ser explicado y habla del presente. Y ellos no querían que que se hable del presente de ninguna forma. Y entonces, pues por eso no querían ningún tipo de arte. Pero, y aquí es el primer punto donde quería llegar, hay dos, pero el primer punto donde quería llegar es que, bueno, otro, antes. Dice, un momento, dice Josefko, bastante en desacuerdo con lo de la naturaleza del ser humano. Eso no implica que esté de acuerdo con el fascismo. No sé, yo, este tipo de ideas de que el ser humano no es naturalmente cruel y deshumanizador, a mí me parecen evidentes, en el sentido de que cuando se han producido genocidios, cuando se han producido pues estos regímenes fascistas, han estado precedidos de un montón de propaganda durante muchos años en contra de grupos concretos a los que se ha deshumanizado y no se ha dado voz. Si fuera natural, llegaríamos a esas conclusiones de forma natural. No sería simplemente... o sea, quiero decir, voy a poner, el ejemplo más barato, lo siento, pero va muy rápido. Cuando se fue la luz aquí en Españita, todo el mundo, cuando escribe ficciones sobre que cae la civilización, que no sé qué, todo el mundo imagina robando, entrando en las tiendas, no hay cámaras de seguridad, no hay alarma, voy a entrar, me voy a llevar la tele. Cuando se fue la luz, lo que pasó es que la gente fue a los vecinos y le dijo, ¿queréis un polo? ¿Sabes? Lo que pasó es que nos ayudamos entre nosotros y conectamos y salimos al parque. Pero bueno, yo mantengo que lo que para nosotros es natural es ayudarnos y hablar con la gente y entender a la gente. Fijaros incluso que muchas veces la peña racista o la peña racista por defecto, que son racistas, pero racista por defecto, simplemente, o sea, es racista cuando no ve, pero en el mismo momento que dice no, porque, o sea, una frase que he escuchado 1000 veces, horrible, que he escuchado 1000 veces, porque en España somos extremadamente racistas con los gitanos, pero el típico de, no, los gitanos son malos, pero mi vecino que es gitano es buenísimo. Y es como, vale, o sea, los que conoces son buenos, pero estos que no conoces y que te han dicho que son malos, son malos. Bueno. Yo creo que eso, que el ser humano es bueno y por eso el fascismo necesita control constante y por eso el fascismo necesita tanta propaganda. Porque deshumanizar no es algo que nosotros hagamos naturalmente. Yo creo que si nos miramos las caritas no nos deshumanizamos. Otro ejemplo de eso, no sé si viste hace tiempo en Salvados que llevaron a gente que acosaba, o sea, tipos que acosaban a mujeres por Twitter y les decían cosas horribles y las amenazaban de muerte y decían que las iban a violar, pero en el mismo momento en el que las tenían delante no eran capaces de decir eso porque ya no las tenían deshumanizadas, ya veían que era una persona que estaba sufriendo. Entonces, pues ya, dice muy interesante Kiki C. Lina,
Ayer leí que el machismo no es natural porque necesita la violencia para sostenerse. El mismo rollo, ¿no? Claro, necesita muchísima violencia y muchísima propaganda. Lo que pasa es que el machismo es extremadamente rentable para muchos sistemas. Tenemos que hablar de eso otro día. Eh, bueno, el caso que me voy. El último punto por el que al fascismo no les gusta el arte es porque el fascismo se mantiene en una imagen de poder y fuerza. En el sentido de somos poderosos, gloriosos, y si no lo somos, porque ahora estamos victimizados, vamos a serlo. Somos muy machos y muy tal. Y claro, por eso hay muchos humoristas que sostienen que lo mejor que puede hacer contra el fascismo es reírte de los fascistas, porque su imagen de fuerza es ridícula, por eso necesitan ropa y medallas y peinarse no sé qué y un escenario y desfiles militares, porque tienen que proyectar toda esa fuerza y todo ese tal y crear esa imagen, porque esa imagen es esencial para el fascismo. Entonces, en el mismo momento en el que viene alguien y le dice, eres un ridículo, pues las cosas se caen un poco. Y a partir del arte es muy fácil decir, eres un ridículo y mostrar las cosas extremadamente ridículas que hacen. Así que, bueno, eso sería por lo que no les gusta. Primer punto de los que quería tratar con este tema, es que una cosa que también pasa con el fascismo y la relación con el fascismo y el arte, que no se habla demasiado, en mi opinión, porque todos estos puntos que mencionaba, pues los ha tratado varios escritores, vaya, creo que son bastante extendidos, pero uno del que no se habla poco es que el arte no se puede controlar. El fascismo es, como decía, se basa en pues una presión constante, un control continuo, pero el arte no se puede controlar y ni siquiera lo pueden controlar los creadores. Y quería aprovechar para poneros un ejemplo que os va a hacer mucha gracia o me vais a odiar por deciros que esto existe. Pero, espera, un momento, dice Genís, ¿no crees que el fascismo está evolucionando y alejándose, o al menos disfrazándose? Es que me suena un poco antiguo, y en mis círculos más cercanos que se acercan a ellos, no sé si son muy así ahora, no sé. A ver, leer el presente siempre es difícil, pero ahí, hace unos años, no sé si, es que no me acuerdo quién es, porque no pensaba hablar de esto y no me he mirado el nombre, soy muy mala con los nombres, pero había un tipo de estos del alt-right, que era como muy prominente, daba muchos discursos y tal, y tenía pues una carrera bollante. Y alguien se acercó y le dio un puñetazo, o un tortazo, creo que no, fue un puñetazo, le dio un puñetazo en la cara. Y ese puñetazo en la cara, de verdad que acabó con su carrera. Acabó con su carrera porque de repente ya no era un tío temible, rubito, con el pelo así, de repente era un tío al que le habían pegado un puñetazo y había hecho y claro, yo me puedo reponer de que me peguen un puñetazo, porque ninguno de los que estáis aquí viéndome piensa que yo soy fuerte y soy infalible y soy una macho. Pero esas peñas que tienen esa imagen, esa gente no se puede levantar después de eso. Eh, pero bueno, el caso es que os voy a contar un momentito lo de ejemplo, mi ejemplo favorito, yo siempre lo pongo, sobre el arte no se puede controlar. Y eso es bueno para vivir en libertad, pero es malo para vivir en un sistema totalitario. Richard Spencer era. Muchísimas gracias, V546486. Era Richard Spencer. Descanse en la mierda. Pero bueno, mi ejemplo favorito es Lady Bowlers. No sé si sabéis lo que es, pero hay una plataforma de streamer que se llama, aquí lo tenéis, The Daily Wire, que es una plataforma de streaming hiper conservadora. Tiene a gente, como el tonto este, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre que os iba. Ah, Ben Shapiro, Candace Owen, tiene a toda esta gente que tenían o tienen ahí sus programas. Y eso es una plataforma conservadora y hace unos años empezó a hacer sus películas. Y una de estas películas, a ver si os encuentro el póster, era Lady Bowlers. Espérate, os busco un póster así que tengáis por aquí. Este mismo, aquí lo tenéis. ¿Se ve bien? Sí, pues ahí está. Se llamaba Lady Bowlers. Esto es una película cuya intención, porque esta gente no hace películas porque tenga una verdad que encontrar o una idea que explorar. Esta gente hace películas porque son mala gente que quieren poner malos mensajes por ahí. Y en esta película pretendía, repito, ser transfoba. La premisa es que hay un equipo de baloncesto de tíos que son unos absolutos matados y pierden una y otra vez y de repente dicen, ¿y si nos vestimos de pavas? Os digo que este tipo de cosas yo las veo
porque me encanta analizarlas, lo siento mucho, pero las robo, bueno, las robo, las pirateo, así que no os preocupéis, nadie ha ganado dinero con mi visualización. El caso es que esta gente, estos tíos deciden vestirse de tía y jugar al baloncesto femenino y pues les pasan cosas. Y claro, la peli pretende ser transfoba. Una cosa que pasa clarísimamente es que la peli es muy machista, porque evidentemente parte de unos tíos matados. Se disfrazan de tía y van a ganar a todas las tías. Van a ganar a las tías de la NBA, a las tías profesionales las van a ganar. Que claro, es raro si esta peli pretende proteger el deporte femenino y lanzar la idea de que las mujeres trans no pueden jugar en el deporte femenino porque sería malo para las mujeres. O sea, si se preocupan tanto por el deporte femenino, ¿por qué hacen una película que se basa en decir que las mujeres no somos buenas haciendo deporte? Es raro. La peli es machistísima. Aparte, hay un personaje que es una reportera, que es una reportera como de izquierda, pero se convierte en conservadora a golpe de genital. Así que, ya os digo, machistísima, porque las mujeres no tenemos ideas de verdad. Las mujeres necesitamos un hombre que venga y nos diga lo que pensamos después de follar. El caso, eh, pues eso, la peli va de eso. Pero como decía, no se puede controlar el arte y muchas veces lo que tú quieres no es lo que termina diciendo tu proyección artística, porque entre todos los chistes de ¡Oh, vamos vestido de mujer! Hay un personaje que es un señor matado como los demás señores, que de repente cuando pues se viste de mujer, pues se comunica mejor, empieza a sentirse mejor consigo mismo, y la peli intenta hacer de eso un chiste que sería ¡Mariquita! Eso es lo que quiere hacer la peli. Pero la narrativa del personaje es básicamente porque esta persona descubre que es trans y entra en contacto con su feminidad y pues eso le cambia para mejor porque consigue hablar con su hija. Porque no controlas muchas veces cuando tú nos solemos creer, y esto pasa también mucho en la crítica, que cuando una persona hace pues, una obra, construye una pieza artística, sabe en todo momento qué está diciendo y puede controlar todo el tiempo que está pasando, pero se nos olvida que el arte y la cultura, voy a quitar ya esta mierda, no os tengo que someter a la jeta de esta peña. No veáis esa película, no veáis nada del Daily Wire, esto nos contamina la cabeza. Yo la veo porque me lo tomo un poco como mi profesión, pero no la veáis. No es graciosa, no vais a encontrar nada gracioso ahí, eso sí que os lo digo. Pero si os da curiosidad, robadla. Eh, pero, pero básicamente, eso, podemos pensar que hay un control por parte de la persona que crea, pero eso no es así porque la cultura y el arte es un diálogo. Entonces se dialoga con muchas cosas. O sea, una pieza artístico-cultural dialoga con la persona que lo crea, dialoga con los tiempos que corren, dialoga con la persona que observa, dialoga con la persona que lo analiza, se dialoga en abstracto. Entonces hay un momento en el que se nos escapa todo de las manos. Lo único que hay, por eso, la única forma, entre comillas, de controlar el arte es siendo honestos al crear. Si creamos algo honesto que refleje un sentimiento propio, como podría ser Blasphemous, que hemos hablado antes, salen cosas increíbles, porque controlemos o no, como parte de un sentimiento propio y de la expresión de ese sentimiento o la expresión de esas ideas, o, por ejemplo, yo considero que yo a veces escribo cosas relativamente artísticas, pues la exploración de mis pensamientos, pues ahí más o menos se puede cercar lo que estamos haciendo. Pero cuando una obra artístico-cultural parte del odio y parte de reírnos de tal, pero sin entender y sin conectar con lo que estamos tratando, pasan cosas como Lady Bowlers. Y al fascismo pues no le conviene el arte, porque es que tú puedes estar pensando que estás haciendo una obra para demonizar a la gente trans y de repente te meten la idea de que a veces explorar tu género y pues explorar con otro tipo de ropa y con otro tipo de presentaciones, de expresión de género es la palabra que quería decir, nos puede llevar a sitios chachi pistachi. Y no pasa nada, si se ríen, eso es culpa de los demás. Eh, no sé, me he saltado un poquito. A ver, dice Castro Gedani, leo este porque es un poquito largo. Me está recordando a algo que pasó en el gimnasio de kickboxing al que voy. Un hombre súper desagradable empezó a hacerse el machirulo y a meterse con las chicas. El entrenador los puso a hacer sparring y la chica le metió una paliza digna de ver. La misoginia de ser incapaz de percibir el talento en las mujeres, pensando que el peor de los hombres es mejor que cualquier mujer. Bueno, recordemos que hay hombres
que se piensan que podrían ganarle a Serena Williams en un partido de tenis, a la mejor tenista de la historia, a la tenista que los hombres tenistas profesionales dicen, no, ella es la mejor, es muy, muy buena. Pues esos hombres dicen, no, yo le podría meter un punto porque mira la... o lo que sea, no sé cuál es su argumento, pero le podrían ganar. Ahora ahí, y siento un poquito... de nuevo, tengo otra noticia, no creáis que vengo con un tema y ya. Eh, pero ahora hay una cosa en la generación Z, o por lo menos en la Gen Z, que tengo contacto yo en Reddit, que es un grupo específico, pero veo ciertas ideas volando por ahí que me horrorizan, que es el hecho de que las mujeres no hacemos nada. O sea, como que las mujeres somos vagas, que básicamente nos tocamos el chirri todo el día y que no tenemos nada que hacer, a diferencia de los hombres que están muy ocupados. Evidentemente esto no es una idea nueva, esto es una idea que ya o sea, en la realidad, en el mundo real, esta idea conservadora de los hombres trabajaban y las mujeres estaban en casa, eso podía pasar en algunas familias adineradas. En las familias obreras, los hombres y las mujeres han trabajado por igual. A veces en sectores diferentes, pero siempre, la mujer siempre ha trabajado. El acceso de la mujer al trabajo no es nuevo. Quizá el acceso de la mujer de clase media al trabajo, o ni de clase media, de clase burguesa al trabajo, sí sea nuevo. Pero las mujeres siempre han trabajado. El caso es que cuando las mujeres burguesas no trabajaban, o tal, también estaba la idea social de que, pues, que hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo de la casa, era también tocarse el chirri. De hecho, estoy leyendo ahora Silent Lots, y es una idea que critica a Stephen King ya en los 70. O sea, pone la idea de un matrimonio joven, muy, muy joven, donde la chavala está en casa sobrepasada con un bebé, de hecho le pega al bebé, una historia muy oscura. Ella está en casa todo el día con el bebé y le pega al bebé porque no puede más, no puede con la limpieza, está agobiada, tiene depresión postparto, lo está pasando francamente mal porque no tiene tiempo para ella. Y sin embargo, cuando vemos el punto de vista del tío, está, bueno, del tío, del chiquito, porque es también un adolescente, está, yo estoy aquí trabajando en la fábrica y ella está comiendo bombones, la gorda, ni siquiera ha perdido el peso del bebé, y encima no se hace cargo, y el niño cuando llega está cagado porque no hace nada. El caso es que esta idea no es nueva, pero ahora la generación Z está muy a tope, bueno, cierto sector, la mayoría no son así, por supuesto. La gente muy de derecha, muy conservadora dentro de la generación Z, está otra vez metiendo estas ideas de que las mujeres no hacen nada. Y yo entiendo de dónde viene eso, viene de que a los hombres se les carga con la idea, roles de género, hay que abolirlo, esto es parte del feminismo, recordemos. Se les carga con la idea de que pues tienen que llevar el dinero a casa y es su responsabilidad y que tienen que hacerlo solo. Y entiendo que ellos sienten que tienen esa responsabilidad, creen que las mujeres no tenemos esa responsabilidad de mantenernos a nosotras mismas, cuando sí que la tenemos, pero no es tan evidente socialmente, que piensan, que se agobian y piensan, pues entonces que ellas no hacen nada y yo tengo que hacerlo todo y estoy agobiado porque lo tengo que hacer todo y no tengo tiempo. Pero el secreto es que nadie tiene tiempo en este mundo neoliberal hipercapitalista en el que vivimos. Las mujeres hacemos cosas, tenemos vida interior, somos buenas al tenis, algunas, yo no. Otras juegan muy bien al baloncesto, yo no. Pero soy muy buena al balonmano. Pero eh, dice Laura Florescencia, yo recuerdo cuando mi abuela se jubiló de la fábrica de zapatos, se celebró en la familia, claro, y mis abuelas también trabajaban, es que esa idea de que la mujer estaba en casa y que hay que volver a ser, eso de trad wife y que tradicional sea casa, ¿de qué casa estamos hablando? ¿De qué casa? ¿La casa de los ricos? La casa de los pobres trabajaba todo el mundo. Eh, el caso, que las mujeres tenemos vida interior y hacemos cosas. Es que es increíble que tengamos que decir esto. Pero bueno, vamos a pasar a la última noticia muy, muy rápido. Vale, no tengo tiempo a plantearla como quería, así que os hago un resumen. Básicamente, leía en Eurogamer que un desarrollador en Blizzard, esto es una especie de declaraciones anónimas, decía que hay que apoyar, bueno, Microsoft, no sé si sabéis, que tiene su propia inteligencia artificial, su propia IA, y está presionando para que sus trabajadores, sus estudios, sus trabajadores, implementen el uso de esta IA en el trabajo. Y básicamente hay pues mucha gente dentro de esos desarrolladores a los que no les parece bien utilizar la IA, no les gusta. Otros, como el que habla en esta pieza, está a favor. Su argumento básicamente es que dentro del desarrollo pues hay algunas cosas muy repetitivas y aburridas y que quizá las podría hacer una IA. Es uno de los nuevos argumentos que está utilizando la gente que está a favor de la IA. No es un argumento de nuevo, parece que no hay nuevas ideas. Es la idea que se nos puede quedar hoy del podcast, del programa.
las ideas no son nuevas. Básicamente esto es la idea base de la tecnología, que puso en marcha la tecnología con la que se ha apoyado, en la que se ha apoyado ideologías como el futurismo, por ejemplo. Básicamente lo que dice es, la tecnología tiene que estar aquí para ayudarnos, la tecnología es liberadora y llegará a un punto en el que pues la tecnología hará las cosas que nosotros no queremos hacer y nos liberará del trabajo para ser más personas y ser más humanos. En resumen, ese es el argumento máximo. Evidentemente, estamos en el capitalismo, entonces nadie está hablando de liberarnos del trabajo. Lo que está diciendo este DEP es, vamos a usar la IA para lo que no nos gusta en el desarrollo, vamos a usar a las personas para las partes más creativas. Esto puede sonar muy lógico. Entonces quería poner dos cosas. Yo siempre soy la señora de las dos cosas. La primera es una idea de Jonathan Crary. Jonathan Crary es un pensador radical, a mí me apasiona, es bastante más radical que yo. Entonces a veces sí que leo algo y digo, Jonathan, pero al final siempre llego a la conclusión de que tiene razón. Jonathan Crary es increíble, leedle por favor, pero una cosa la que dice es que la tecnología, no podemos pensar que nos va a liberar del capitalismo tecnologías desarrolladas en el capitalismo. Por eso él se denomina tecnopesimista. Yo también me denomino ahora un poquito así. Básicamente eso, es decir, si esta herramienta, el sistema no nos va a dar las herramientas para liberarnos del sistema. Y como el sistema no nos va a dar las herramientas para poder liberarnos, vamos a dejar de pensarlo, vamos a dejar de venderlo, vamos a descartar estos argumentos porque son mentiras. El sistema no nos quiere liberar. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que os diría. Pero lo segundo, y aquí voy, me dijo en YouTube, Genis, creo que era, me dejó un comentario, no te he podido contestar porque después no lo encuentro. Creo que es que no me va bien la API, a veces no me salen todos los comentarios. Yo intento contestar todos los comentarios en YouTube. Si no contesto algunos, porque no me sale. Pero leí el tuyo porque me llegó el aviso y después no lo encontré. Pero básicamente me decía que no le gustaban los argumentos que yo había dado en la última vez que hablamos de IA, básicamente porque al principio la IA de vídeo también se veía muy mal, pero ahora ha mejorado mucho, entonces no podemos dar como argumento que ahora mismo la IA de programación, o sea, no podemos decir que la IA no vale para nada en caso de programación porque puede cambiar. Básicamente, quizás lo he explicado un poco más, Genitz. Te leo, por si lo he explicado mal, apuntar. Yo lo primero que te diría es que la IA de vídeo ha mejorado y cuando se dice que está muy bien, siempre se habla en términos de IA. Es decir, está bien para ser la IA. Mira qué bien se ve con lo mal que se veía antes para ser IA. Pero evidentemente no tiene... O sea, tú no ves el tráiler de Emerald Fennel, que hablábamos al principio, el de Cumbres Borrascosas, y después ves uno hecho con IA y dices, son indistinguibles. Evidentemente hay o sea, se ve la intencionalidad en lo de Fennel, se ve la creación de no nuevas imágenes, porque las nuevas imágenes ya no existen como las nuevas ideas, pero se ve que hay una intencionalidad en la potencia de las imágenes, se ve que hay una dirección y una coherencia en las imágenes que no encontramos en lo hecho con IA, porque evidentemente la IA es un algoritmo estadístico, no tiene coherencia, más allá de la coherencia estadística que lo que hace es aplanar. Pero lo segundo es que en las cosas artístico-culturales lo importante son las decisiones que toma el ingeniero o ingeniera, bueno, ingeniere, o la persona que hace el arte. Tanto el arte como la ingeniería, la ciencia se basan en decisiones. Sí es verdad que la ciencia tiene un sistema, pero hay una toma de decisiones de cómo se hacen las cosas, una dirección que es intelectual que la IA no puede tomar. Así que yo no creo que se pueda sustituir. Eso por eso. Pero básicamente, esta persona cree posible que la IA nos libere del trabajo. Quizá. No lo sé. Yo diría, dice Roberto, un poco él está bien para ser española. Un poco, un poco. A ver, dice Genis, lo leo porque le he citado y no quiero citarlo mal. Ey, no decía que no me gustan. Digo que me parece un argumento fácil de rebatir. Lo decía porque para que una tecnología como esta necesita de ser mala, usarse igualmente y mejorar. Ponía de ejemplo el personaje de CGI de Star Wars. Vale, vale. Creo que... O sea, tú lo que decías era que una tecnología mala la usamos y eso la vuelve buena, como ha pasado con el vídeo, el personaje de CGI de Star Wars. Pero os digo, yo no creo que ahora sea buena. Yo creo que es buena para ser IA, buena para ser barata, buena para tal, pero nunca creo va a ser buena auténticamente. El caso. Os decía que esto es un argumento, a donde quería llegar, era a que Cory Doctorow, el mejor filósofo de la tecnología que tenemos actualmente, estuvo la semana pasada en mi podcast favorito, en QAA, fue una sorpresa. Y habla precisamente de la IA. Una de las primeras noticias que da es que ha escrito un libro sobre IA y pues habla un poquito de él, habla de toda o sea, el podcast os recomiendo que lo escuchéis.
básicamente habla de, aquí Doctorow hace un repaso por todas sus ideas principales, su eh, corpus de pensamiento. Habla de la enchitificación, como podéis ver en el título, pero habla de muchas cosas. Ahí, de verdad, si no conocéis a Doctorow, aparte de que Capitán Swing ha sacado algunos libros incluso de ficción de él súper interesantes, yo os recomiendo empezar por este podcast si habláis inglés. Eso, ha anunciado que saca un nuevo libro y a la hora de hablar del libro, eh, una cosa, dice Geni, por cierto, no, claro, no es buena, pero entiendo que los que los usan, ay, perdón, es que baja para abajo, no, claro, no es buena, pero entiendo que el que los usa no quieren usarla, sí, entiendo, o sea, entiendo lo que me estás diciendo y entiendo que eso no es un argumento para una persona que quiere usar la IA, pero también te digo que es muy difícil convencer a una persona que está convencidísima de usar la IA. Creo que llega un momento en el que hay algo que una barrera en el diálogo que no se puede superar. Pero bueno, el caso, y bueno, no voy a entrar, que nos quedan 5 minutos. Cory Doctorow habla de su libro de IA. Y una cosa que dice, que me ha encantado, y quería compartir aquí con ustedes, es que hay que criticar la IA, pero ahora es muy importante que critiquemos a la IA con unos argumentos eh, bien pensados. Su take es, Estados Unidos ha metido muchísimo dinero en la IA y esto es algo que no solo ya es una tecnología, sino que es una tecnología con consecuencias políticas y económicas relativamente tochas. Si la forma en la que luchamos contra la IA va a tener consecuencias políticas, lo queramos o no. Y por lo que aboga Doctorow es porque dejemos de para luchar con la IA, pedir, por ejemplo, que se aumenten en COI / 777, muchas gracias, pidamos, o sea, básicamente lo que aboga es porque dejemos de pedir que la lucha contra la IA pase por el aumento de la protección en el copyright. Al parecer, muchos, y lo entiendo, yo estoy con la gente que crea, pero al parecer muchos artistas, muchos escritores, entre ellos Stephen King, que ya lo he mencionado antes, por decirlo, están muy enfadados porque se haya utilizado su obra para, por lo que se conoce como alimentar a la IA, para educar y entrenar a la IA. Y dicen que eso está mal, no les gusta, están en contra de la IA, eso se ha hecho sin su permiso y básicamente eso viola sus derechos de autor. Y Doctor os dice, un momento, tenemos que luchar contra la IA, pero no podemos ir por aquí. Porque, en primer lugar, lo que hace la IA, al parecer, tal como lo explica él, es, por ejemplo, si le metes un libro, pues cuenta los adverbios, los verbos, los sustantivos, mira las posiciones en las que se coloca y hace como un análisis estadístico de las palabras del libro, de forma que pueda recrear frases con ese conocimiento estadístico. Básicamente se transforma en una máquina estadística. Dice que eso no se puede, o sea, no podemos proteger ese tipo de cosas con copyright. Tú no puedes pretender que no se pueda hacer un análisis estadístico de las cosas porque entonces te vas a cargar, en última instancia su argumento es te vas a cargar la investigación. Esto es parte son herramientas similares a las que usa la investigación y si vamos por de esto legal, es posible que se cancelen muchas investigaciones, que no se puedan hacer algoritmos que en realidad se utilizan para otra cosa y no tienen ningún mal y tal. Básicamente, lo que dice es que no podemos hacerlo por una vía legal. Que el copyright, te guste o no, a mí no me gusta, ¿vale? Pero que las leyes del copyright están hechas para proteger lo que hacen los humanos y el uso humano. Pero si alguien cuenta las palabras de tu libro, por mucho que a ti no te guste quién las haya contado, cómo las haya contado o qué las haya contado, no podemos crear una ley para eso porque se nos puede ir de las manos. Todo esto para deciros, es una conversación súper interesante. Doctorow lo explica mejor que yo porque tiene un conocimiento mucho más profundo de esto. Pero eso, tenemos muchísimos argumentos contra la IA. Creo que el mayor es el que expone Doctorow, que es que la IA es una burbuja. Es una burbuja. Ahora mismo, mejor o peor, la IA no hace nada. La IA, porque os voy a decir sinceramente una cosa. Si la IA fuera capaz, de verdad, de automatizar los trabajos de los ingenieros, yo estaría bastante a tope, porque yo quiero abolir el trabajo.
Evidentemente, pues lucharía porque esta gente no esté en paro, la gente a la que despiden no esté en paro, nadie pierde su trabajo. Pero es que imaginar que gracias a la IA fuera posible que de repente los ingenieros de software solo trabajaran 4 horas a la semana. Eso es lo que yo quiero. Si es que yo no quiero que trabajemos, yo quiero que estemos todos siendo felices y los robots se hagan el trabajo. Pero es que no es eso, es que es mentira, es que es una burbuja. Dice Doctorow que el mayor peligro, dejando al lado los argumentos medioambientales, que los estoy viendo por ahí, más allá de los argumentos medioambientales que son ciertos y que hay estrés hídrico en muchas zonas donde se están poniendo centros de almacenamiento de datos, pero dice que el mayor argumento en contra de la IA es que, o sea, el mayor peligro de la IA es que tu jefe se va a creer que la IA hace tu trabajo. Te va a despedir y va a poner una IA. Y la sorpresa es que la IA no hace tu trabajo. ¿Y entonces qué? Lo suyo es que, porque no puede hacer tu trabajo, la IA no puede hacer tu trabajo. A nadie le gusta leer, yo pienso en mi trabajo, a nadie le gusta leer los textos de una IA. Una IA puede imitar mi estilo, pero una IA no puede decidir qué temas aborda, como los decido yo. No sabe crear mis hilos de pensamiento como lo hago yo. Lo hago yo tomando decisiones. Y la IA no toma decisiones. Entonces, el mayor peligro es pensar que nos puede sustituir. El mayor peligro son los jefes inútiles que lo creen porque van a causar mucho sufrimiento y mucho paro. El caso, Cory Doctorow da unos argumentos muy chulos. Os animo, si habláis inglés, a que escuchéis QAA. Eh, y os adelanto una cosa, el libro sale en unos meses, si llegamos a 200 seguidores, os dije que iba a hacer un programa los miércoles por la tarde con el libro del mes, la serie del mes, no sé qué. Creo que sería muy guay empezar con el libro de Doctorow. Bueno, siempre pone idea un libro de Cory Doctorow, pero creo que sería muy guay empezar. Así que vamos a ver si lo logramos. El caso, nos vamos a ver al Puy. Yo entro a las 10:30 como convidada y en la persiana. Así que eso, voy despidiendo. Estáis haciendo muchas preguntas, lo siento mucho. Pero es que de verdad que voy con prisica. ¿Cómo era esto? Right. Vale. Un momentito que voy a preparar esto para irnos. Y despido. Aquí está. Vamos, un momentico que no veo además. Vale, ya está esto tirando. Muchísimas gracias por haber venido otra mañana aquí a un poquito de charleta. Sé que os dije que esto iba a ser más de noticias y no está haciendo tan de noticias, está siendo de temas relativamente deep. No sé, yo intento que sean temas nutritivos. Así que nada, eso, disfrutad, darle un besico al Puy, que entro dentro de nada. Voy ahora a ponerme los cascos y a preparar las cosas. Y nos vemos mañana, que viene Alberto, por cierto. Vamos a hablar un poco de pelis de Oscars. Nos habéis pedido recomendaciones de críticos culturales que nos gusten. Y después vamos a buscar un tema gordito e interesante para despertarnos todos muy a tope, pero con el micro bien puesto. Gracias, Bolos de Bori, por cierto, que me dijiste cómo arreglarlo. Y nada, pues eso. Voy a echar la persianita yo también. Y así nos vamos yendo. Hasta luego, gente. Bye bye.